Sebastián Andújar. Sebastián Andújar, ¿escuchará tango o estará escuchando reggaetón junto a sus hijos adolescentes? ¿Cómo anda, diputado? Buen día. ¿Cómo andaba, Cecilia? Buen día, feliz año. Gracias. Porque nos habíamos hablado. Espero que hayas descansado de tus vacaciones. Sí. Yo te voy a confesar algo. Bueno, el reggaetón me tiene los tímpanos rotos. Sí. Ya es una... Ya está. Un diálogo corto. Sí, ya corté el diálogo por ese tema con mis hijos. Pero soy fan de Francis Andreu. Ah, mira. Me encanta. ¿Escuchás tango entonces? Me encanta Francis Andreu, Bien. que tiene una versión de tango muy buena. Sí. Y tiene un disco que lo recomiendo, que es Jaime. Sí. Hizo una versión de Jaime Ross en tango. Francis canta Jaime, que es re interesante. Y es muy lindo, muy lindo. Los temas más conocidos de Jaime Ross, en una versión de ella que está muy buena. Después búsquenlo y pónganlo al aire y vas a ver que está muy bueno. Vamos a buscar a Francis, que es una genia también. Bueno, Sebastián, ¿te tomaste descanso en el arranque de este año 2022 o se dio lo que más o menos se esperaba, que con el tema de la LUC y otros temas que surgieron de Canelones no ha habido descanso, no ha habido parate? Es como una situación híbrida. Tratás de compartir momentos familiares, pero no se produce el descanso a no ser que apagues el teléfono y no leas las noticias. Todos sabemos que la responsabilidad y nuestra función es 365, 24 por 24 y se trata de eso, no solamente por los temas de interés nacional, sino también porque somos una comunidad política que tenemos que estar cerca de nuestra gente. Han sucedido cosas durante este tiempo, a veces afectan, una tormenta fuerte que te puede afectar a algún productor conocido o alguna región, un exceso de agua, una falta de agua, los problemas personales, todo tipo de cuestión. Nosotros practicamos una política, o tratamos de practicar una política a mano tendida, una política de acompañar y de tratar de ayudar a que la gente tenga la menor cantidad de problemas posibles, y eso hace que estés permanentemente en contacto. A veces un saludo de fin de año puede ser un saludo para acompañar a alguien que perdió un familiar o para alguien que está pasando un momento de salud complicado, y un saludo de fin de año para otro puede ser la alegría de poder festejar y felicitarlo por el proceso que ha tenido. Entonces es muy híbrido, pero tratamos de descansar, pero nunca de dejar la actividad. Bien, y además este año ya se planteaba, ya se sabía que era particularmente especial, si se quiere, por el tema de la LUC. De hecho, en la reunión que mantuvieron el día de ayer varios líderes de la coalición del gobierno, de Canelones, hay un párrafo allí hablando de la campaña para convencer a la gente de que vote por el no ante la posibilidad de derogar 135 artículos de la LUC. Ya me voy a meter en eso, Sebastián, pero quiero preguntarte, porque ayer fue bastante extensa la reunión, ¿no?, que mantuvieron, y un poco más amplia que la que se había dado el otro día en Atlántida también. ¿Podemos hablar ya de una coalición actuando como tal en Canelones, de manera homogénea, de manera aunada, con un reflejo de lo que está sucediendo a nivel del gobierno nacional, o todavía queda camino para recorrer? A ver, la primera reunión en Atlántida, bueno, yo no pude estar, estaba en cuarentena, y fue así un poco más corta. Ayer fue una reunión más larga, creo que más intensa, productiva, positiva, desde todo punto de vista, que hace que empecemos a practicar un ejercicio que en política es muy importante entre pares, que es dialogar, poder intercambiar, discutir, enfrentar puntos de vista distintos y concordar, que eso es sin duda lo más complejo cuando estás empezando, y a veces tenés que aceptar aunque no pienses de la misma manera, pero concordar es lo que sella el éxito de cualquier reunión entre pares que tengan que mostrar que están del mismo lado. La coalición en Canelones tiene mucho todavía para caminar. Yo no te puedo asegurar
que se puede decir que es un bloque político consolidado, porque no lo es, y porque creo que todavía tenemos que aclarar e intercambiar aspectos que en el futuro nos hagan trabajar de una manera mucho más sensata, mucho más honesta entre nosotros, desde el punto de vista intelectual, para poder funcionar como tal, como una coalición. Respetamos que somos una coalición nacional y que el gobierno funciona de esa forma y actuamos en consecuencia. Pero desde el punto de vista departamental todavía queda mucho. Creo que este es un buen principio, que se acciona a través de un problema, de un hecho traumático para los vecinos de Canelones, y que nos exige ponernos en funcionamiento como grupo, como coalición misma. Y en eso estamos, ¿no? Bien, con concepciones distintas, ¿no? Como vos decías, que no es fácil en algunos casos aunar, porque también en algunos casos parecerían bastante antagónicas. En términos generales, en lo que sí están de acuerdo es en que esta tasa se puede y se tiene que eliminar. No hay topeo u otra medida alternativa que estén manejando. Lo que ustedes están diciendo es, la tasa se tiene que ir, tiene que desaparecer. Sí, a ver, la concepción es lógica porque somos partidos políticos distintos. Y si no tuviésemos esa concepción distinta, no seríamos la expresión de la diversidad dentro de lo que es una coalición republicana que está funcionando y que está gobernando el país. Con respecto al tema puntual, sí, coincidimos absolutamente. Esto fue una decisión inoportuna. Y además de ser inoportuna, porque no es momento, porque yo entiendo que el país está en un proceso de reactivación económica, que la gente, sobre todo en Canelones en particular, que fue de los departamentos con un índice de desocupación más alto durante los momentos más graves de la pandemia, con más personas en seguro de paro, con más desempleo. Canelones viene recuperando. Es una buena noticia, y que quizás no era el momento como para ponerle una carga tributaria a aquella gente que no tiene capacidad de pago, que trata de tener sus cuentas ordenadas, y esto le modifica la economía familiar. Entonces, inoportuno y desmedido porque es mucho, porque se nos fue la mano. Yo creo que acá, y creo que con la reacción que tuvo el intendente y el equipo de gobierno, aceptan y coinciden con nosotros que es desmedido. Entonces, lo que nosotros estamos ratificando, porque tenemos eso también de coherencia política, que entendemos que no tenía que haber existido este aumento, y que estamos a tiempo y que se puede trabajar mucho. Quizás si el gobierno departamental no quiere que desaparezca, bueno, buscar otras alternativas y que la gente no sufra desde el punto de vista económico lo que va a sufrir este año, porque es algo que no esperaba y no estaba dentro de la planificación. Hablando en plata, como se dice en el barrio, el gobierno de Canelones dice, yo venía bancando el 50% de esta tasa, no puedo bancarlo más, tengo que trasladarle ese 50% a la gente. Si no hace esto, el gobierno de Canelones no tiene plata. ¿Cómo se subsana eso? ¿Cuál es otra alternativa? Es muy buena tu consulta, Cecilia, porque mirá, yo no he tenido la posibilidad de debatir algo, escucho y creo que hay una concepción errónea tanto de la oposición como del oficialismo. Cuando vos creás, o cuando se crea el tributo, contribución inmobiliaria, no es un tributo solamente porque vos tengas metros construidos. Siempre históricamente fue un tributo que involucraba el mantenimiento de la infraestructura en el lugar donde tú tenías la casa, la iluminación y también la higiene del lugar. Después, cuando se fueron abriendo oportunidades de decir, bueno, ¿dónde podemos sacar más? Se empezaron a agregar tasas, que no es ilegal, para llamar de una forma. Se empezaron a agregar tasas específicas, y que el concepto del pago de la contribución inmobiliaria se termina refiriendo puntualmente solamente a tu construcción, a tu casa y a los metros que tenés construidos. O sea, en este país
pasamos a decir, a partir de un tiempo a esta parte, de que todos los uruguayos pagan alquiler por el terreno donde tienen su casa. Porque lo que entendíamos que nosotros pagábamos con la contribución era que nos tenían que tener la calle limpia, nos tenían que tener una buena iluminación y la calle arreglada. Ahora se paga en otras tasas. Sí. Ahora tenemos tasa por conservación de calle, tenemos tasas de alumbrado público y tenemos tasa de higiene, servicios urbanos, que es recolección de residuos. Entonces, hay una modificación del origen de lo que son los tributos para los cuales se crearon, que la gente ya se acostumbró. Porque los políticos obligamos a que la gente se acostumbrara. Y acá hay que arrancar del principio, ¿no? Ya de por sí la tasa, ¿tá?, es algo extra que tenía que haber estado incluido en la contribución inmobiliaria. Pero lo fuimos permitiendo, y esto no tiene solamente la culpa este gobierno, esto viene de antes, ¿tá?, fuimos permitiéndolo, y así quedó. Entonces, ya arrancamos mal desde ese punto de vista. Después, si tiene que bancar el 50%, no. Bueno, ya es otra discusión, porque ahí yo ya empiezo a analizar cómo administra los recursos que recauda la Intendencia de Canelones. Porque para mí tendría recursos suficientes como para administrar la recolección de residuos. Y capaz que tendría que dejar de atender cosas que no son competencia de la Intendencia y que hoy se gasta mucho dinero para poder derivar a cosas específicas que la gente necesita, que es la prestación de servicios esenciales, como es en este caso. Por ejemplo, ¿qué podría dejar de sostener, bancar la Intendencia que no le corresponde o que no es puntual de un gobierno departamental? Y yo creo que hay políticas que son de orden nacional, que el gobierno departamental tendría que dialogar más, y a su vez el gobierno nacional, porque ahora son de distinto color, tendrían que dialogar más para no solapar los gastos y hacerlos específicos de un lugar a otro, que pueden ser, por ejemplo, los gastos de bienestar social, políticas sociales, las cosas sociales que no se tienen por qué solapar, porque el gobierno tiene suficiente espalda como para poder brindar los servicios que brindan, y hoy se están solapando por un hecho, a veces, lamentablemente, meramente político, electoral. Hacer política con políticas sociales propias de la Intendencia, eso estás diciendo. Y eso lleva gastos, pero esto yo no digo que esté mal hacerlo. Yo lo que digo es que lo que está mal es solaparlo. Hay que ir al buen proceso, al buen procedimiento de la administración de los recursos públicos, ¿tá?, y no solapar los gastos del gobierno nacional con los que hace el gobierno departamental. Yo entiendo que lo que abunda no daña y siempre es bueno para la gente. Pero quizás si lo manejamos de una forma mucho más eficiente, sería mucho más beneficioso para la gente también. Ese es uno de los tantos ejemplos que puede haber, como también creo que llegó el momento de ir adelante con una política nacional que entiendo que el Ministerio de Ambiente la está tratando de llevar adelante, que es con la recolección de residuos. Hay una ley que se votó hace, creo que fue 4 años, sobre la recolección de residuos a nivel nacional, que no ha funcionado. Y tiene que funcionar. Y yo vuelvo a insistir con algo que yo ya te dije hace muchos años. La basura en el mundo hoy es un negocio. En Uruguay y en Canelones es un problema. Tremendo, sí. ¿Ah? Y sigo insistiendo que hay que buscar esa solución. Porque nos permitiría abrir un mundo distinto, que lo que hoy es un egreso, es un gasto, pasaría a ser un ingreso y se podría utilizar ese dinero en un montón de cosas que tanto necesitamos y que no las podemos realizar porque no lo tenemos. ¿Por qué entonces, Sebastián, si hay una ley votada hace 4 años, 3 años, lo que fuera, por qué este gobierno, que es verdad, tú lo dijiste y lo dijeron otros actores políticos cuando estaban del otro lado de la oposición, por qué no pone en marcha esa ley? ¿Por qué no se visibilizan avances en lo que tiene que ver con el tratamiento de residuos? Y seguimos insistiendo con los rellenos y seguimos insistiendo con cuestiones que, como decís vos, transforman o siguen generando que la basura sea un problema en vez de ser un tremendo negocio. ¿Por qué no lo hacen? Yo he escuchado al ministro Peña, y en estos últimos días, sobre todo, no sé si como consecuencia de esas cosas que están pasando, ha tratado de poner el tema en el tapete de que se está encaminando a un acuerdo nacional en un sistema de producción de biocombustible. Está bien. La ley era otra cosa. La ley era un ordenamiento de lo que es la recolección de residuos, un tratamiento, un acuerdo, una participación de varios instituciones del Estado, varios ministerios. La ley no se puso en práctica. Yo creo que el comité no se reunió nunca, un comité
especial que la ley especifica que se tiene que hacer, ¿no? Y no se le ha puesto pienso al problema. Entonces, las acciones individuales a mí me han demostrado que con el tiempo han fracasado. Y esto tiene que ser política nacional. Ahora, escuchando al ministro Peña en los últimos días, creo entender que estamos encaminándonos a una política nacional que tiene que ayudar a Canelones. Porque yo estoy convencido que el intendente, al igual que nosotros, debe estar deseando que haya una política nacional y que ayude a Canelones a sacarse este problema. La basura, Cecilia, la gente tiene que entender que una tonelada de basura le cuesta a la intendencia aproximadamente en el entorno de los $30. Entre la recolección, la compra de insumos, la disposición final. Cuando vos terminás todo el ciclo, está llegando casi a $30. Por lo menos era así, no sé si ahora ha cambiado. Y es un departamento que genera 500 toneladas por día promedio, más la temporada estival que se aumenta casi en un 25-30% más. Entonces, estamos hablando de algo muy grande. El gobierno nacional tiene que participar, no tiene que dejar solo el departamento de Canelones, y tiene que haber una política nacional que se imponga y que nos dé un poco de salud económica también. Y ahí sería la forma de que, bueno, que la gente no sufra tanto con estas cosas, con estos tributos y estas tasas que no las merece. Vos, por lo que mencionabas, entonces entendés que la tasa, si bien no es ilegal, sería momento de ir a empezar a desandar un camino y a poner blanco sobre negro señalando, está todo bien con las tasas, pero a mí ya este servicio debería estar incluido en el costo general de la contribución. Yo creo que la contribución, el origen de la contribución inmobiliaria es ese. La gente paga para que en el lugar donde construyó, donde vive, tenga los servicios que necesita. Y todo lo que se agregó, no importa el gobierno que lo agregó, es un plus para recaudar más, no tengo duda. Esto te lo digo desde el punto de vista conceptual, desde mi concepción. ¿Ah? Pero creo que después de esto, y visto el diario el lunes, tenemos que juntar al gobierno nacional con el gobierno departamental y buscar soluciones. Entonces, mi forma de ir desandando este problema y caminando hacia el futuro son políticas no solo departamentales, sino tienen que ser políticas combinadas entre lo departamental y lo nacional. Ahora, yo como gobierno, sí, siendo oficialista a nivel nacional, me siento ahora en el compromiso de acercar esa parte. Bien, se habló de esto en la reunión, quedaron ustedes como principales líderes de la coalición en establecer el contacto con Adrián, con el ministerio, con otras carteras. Adrián no pudo estar ayer por un tema de agenda y el diputado Servini nos dio las explicaciones. Creo que en breve tendríamos que propiciar esa reunión. Yo propuse ayer en la reunión de coalición que teníamos que apostar al diálogo con el intendente. Me parece la mejor herramienta. Me parece que es la herramienta que necesita la gente. La gente tiene que entender que nosotros queremos solucionar esto. Esto no es un tema puntual, esto no es un hecho político solamente en la Junta Departamental. O sea, yo de acá, durante todo el año, tengo que tratar de que cuando lleguemos a fin de año, si esto permanece, que en el próximo año, cuando se impriman los recibos de contribución, esto no esté, o por lo menos la gente tenga un alivio tributario por algún otro lugar. Ahora, esa posición que vos planteaste, imagino, y no necesito ser muy inteligente, no debe haber sido compartida por incluso integrantes del Partido Nacional que tienen otra visión, que entienden que se terminó el momento del diálogo, que tienen como una posición más agresiva, si se quiere, respecto de la figura de Orsi, y están propiciando o queriendo propiciar otro tipo de movidas, ¿no? Que no tienen que ver con el diálogo, con una reunión, con acordar, sino con una crítica. E incluso, vos decías conjunción y trabajo en conjunto, gobierno nacional, gobierno departamental. Pero el gobierno departamental se dice, a nosotros nos recortaron partidas económicas, fondo metropolitano, etcétera, de alguna manera tenemos que sacar el dinero. Del gobierno nacional se le dice, no, ustedes están mintiendo. Entonces, esta doble pregunta, Sebastián, ¿cómo se hace para apostar al diálogo cuando en definitiva hay como un cruce de acusaciones? Y segundo, ¿cómo fue recibida tu propuesta de diálogo cuando claramente hay otros sectores que ya creen que se terminó el tiempo del diálogo? Te cambio el orden. Dale. ¿Cómo fue recibida? Obviamente es muy difícil obtener los consensos. Creo que hubo una aceptación en general, que era una de las opciones,
los consensos son muy difíciles de obtener 100%, porque cada uno tiene su forma también de practicar una política hacia afuera, hacia la gente, con distintas herramientas. Algunos quieren ser o marcar una posición mucho más ruda, para decirlo de alguna forma, otros practicar otro tipo de oposición. Yo creo que el diálogo es hoy, en cualquier actividad de la vida, es el ejercicio que más resultados da. Que me convenzan de lo contrario. Mirá, Silvia, yo fui oposición en el gobierno nacional, en el Parlamento, fui oposición en el gobierno departamental, tanto las interpelaciones como los llamados a sala, a no ser aquella vez que hicimos, no sé si te acordás, bueno, mira qué viejo que estamos, cuando hicimos el llamado a sala por el Estadio Peñarol en el Parque Rufes. Sí. ¿No? Yo creo que quizás fue el único que tuvo un éxito, por lo planteado, pero después es una discusión de sordos. ¿Por qué? Porque no es la herramienta que acerque las partes, es la herramienta que aleja las partes. ¿Por qué? Porque se arma un circo. Porque son hechos políticos. Y ya aprendimos de eso. Ya siempre que vemos que va a haber una interpelación en el Parlamento decimos que pérdida de tiempo. Porque sabemos cuál va a ser el resultado. Entonces, me parece que si bien son herramientas muy válidas, hay que tratar de ser mucho más eficiente, o por lo menos tratar de que la herramienta sea más eficaz cuando se utiliza. Y en este momento de la sociedad, en este momento que la gente tiene una sensibilidad muy especial, porque hemos pasado momentos muy difíciles, yo creo que la gente quiere vernos a nosotros hablar, solucionar, ¿no? Y dejar de hacer política el uno contra el otro. Nos quiere ver dialogar y obtener resultados, ¿no? Porque tampoco ir a tomar un mate para irme designado bajo el brazo. ¿Se habilitó una estancia? ¿Se le va a pedir una reunión a Orsi? Bueno, ayer no quedó definido puntualmente el tema. Tenemos que encaminarnos a eso. Y yo te vuelvo a reiterar lo mismo. Tenemos que encaminarnos como legisladores departamentales, pero tenemos que encaminarnos como gobierno nacional. El gobierno nacional tiene que formar parte de este problema porque tiene que entender que tenemos que practicar buenas políticas que repercuten en la gente. Y si el problema acá es un gran problema, porque es la basura, porque, a ver, Cecilia, no tenemos dónde dejar la basura en Canelones. La disposición final ha sido un problema. Se intentó hacer algo que estaba mal y se tuvo que ir para atrás. Y seguimos llevando la basura y seguimos tratándola mal en Cañada Grande. Porque nadie quiere tener la basura cerca de su casa. Entonces, no, los costos hay cosas que son mucho más importantes, mucho más importantes, ¿sí? Que tenemos que solucionarlas, que después van a repercutir en la tasa del servicio urbano. Porque van a tener la obligación de repercutir, porque si vas solucionando los problemas tenés que sacar la presión tributaria a la gente, porque no todo se soluciona cobrándole más y más. Bueno, entonces, te vuelvo a repetir, en grandes rasgos estoy convencido que hay que dialogar y que hay que dialogar. Y tengo ejemplos de cosas que se han manejado de buena forma y gracias al diálogo se han ido solucionando. Bien. Mira lo que te preguntan por acá, que también de alguna manera es algo que se entiende también los planteos de la gente. ¿Cómo se habla de salud económica cuando en plena pandemia el gobierno te mete un aumento de la nafta de 20 pesos? ¿Qué es esto? Y la consideración por falta de trabajo y por la pandemia no la tuvo el gobierno nacional y se la piden al gobierno departamental, dicen por acá. Y sí, es una crítica y es de recibo. No voy a discutir que cualquier aumento provoca una distorsión en el bolsillo de cualquier persona. ¿Conoces a alguien que vaya a la estación de servicio y felicita al que le echa la nafta porque aumentó? Y o esté contento en una estación de servicio, nadie. Ya. Cuando te viene el aumento de luz, vas a la red a las redes de cobranza y decir, qué contento que estoy que me subió la luz, ¿no? No, ni que hablar, pero acá incluso hay como una cosa bastante similar. Cuando el gobierno de coalición defendía el aumento de combustible, trataba de explicarlo, señalaba, bueno, ahora somos transparentes, la gente paga lo que tiene que pagar, no más. Eso es otra cosa. El gobierno departamental dice lo mismo, bueno, ahora pagan el 100%. No, eso son cosas totalmente distintas. No vale la comparación porque son distintas, o sea, son
ahí estamos mezclando peras con manzanas. ¿Ah? La gestión de la recolección de residuos está dentro del ABC de la intendencia, de cualquier intendencia del país. Alumbrado, basura y calles. Ujú. Es parte de los principales cometidos. No debería cobrarse aparte por una tasa, decís vos. Para mí no. Ujú. Yo estoy absolutamente convencido que no. Ujú. Lo que pasa es que hemos llegado a esta situación porque no hemos tenido otra opción, o no se ha tenido otra opción por parte de todos los gobiernos que gobernaron el departamento, Para recaudar. de tener que recaudar para mantener la estructura municipal. Ujú. Entonces, es así. Bien. Porque si fuese, yo Sí. te voy a dar un ejemplo a mí, no importa qué alcalde me lo mencionaba. ¿Ah? Me decía, Sebastián, nosotros también participamos de la recolección de residuos. Somos actores, en algunos casos, recolectar residuos, sobre todo de los residuos, las podas, los residuos verdes. ¿Ah? ¿Qué porcentaje de la tasa nos dan a nosotros? ¿Qué recibimos nosotros? Nada. O sea, entonces, si lo vamos a tratar como que es una necesidad, como es un elemento, una unidad, vamos a llamarle que es una unidad económica dentro de la actividad del gobierno departamental. Si es una unidad, bueno, a los alcaldes les tendría que corresponder algo por su trabajo también. Son parte, son socios, y no les corresponde nada. Entonces, es más, tienen que pagar algunas cooperativas que le hagan las podas o que le recolecten cosas de sus ingresos, como de los ingresos que tienen los municipios. Entonces, si hacemos el análisis profundo, una cosa es la transparencia, mostrar las cuentas y decir cuál es la necesidad que tengo. Y otra cosa es ver el marco general de si se está administrando de buena forma como para llegar a esa situación de tener que hoy, yo nunca lo había visto, ¿no? De tener que hoy entender que toda la recolección de residuos del departamento se tiene que sostener desde el punto de vista económico por la tasa que se le cobra a la gente. Entonces, no sé para qué pagamos la contribución. Bien, voy a de alguna manera resumir esto. Ustedes señalan entonces que insisten en dejar sin efecto el aumento abusivo y recaudatorio de la tasa de servicios, ni siquiera en un porcentaje menor, digamos, en ese diálogo que se tratará de establecer con el intendente de Canelones y su equipo. ¿Entienden que en un porcentaje más bajo, si se quiere, puede darse un aumento, o que en definitiva la tasa no tiene que sufrir ningún tipo de modificación? A ver, lo que yo quiero, o lo que queremos como colectividad política, es una cosa y después lo que puedo. Uh-huh. Si de la otra parte, quienes gobiernan porque la gente los eligió con una legitimidad absoluta y que también tienen los votos de la Junta Departamental, entienden los contrarios, se va a llevar adelante lo que piensan los demás y no lo que pienso yo. Entonces tengo que ir a analizar lo que puedo. ¿Qué es lo que puedo hoy? Hablar. Y si no puedo quitar la tasa, bueno, buscar que tenga el menor daño posible. Uh-huh. Ahora, entonces, ya estamos... yo valoro la actitud del intendente del tope. Yo lo valoro. Me parece insuficiente y también un poco injusto. Pero no lo atribuyo, no creo que él sea injusto. Yo creo que lo que no es injusto es cómo está marcado el tributo en el departamento también. Ahora, vos coincidís con otro tema mucho más profundo, que es analizar si la justicia tributaria, una casa, Cecilia, que tiene 100 metros cuadrados de construido en Solimar, paga muchísimo más que una casa de 100 metros cuadrados en la ciudad de Canelones. O sea, ciudadanos de clase A y ciudadanos de clase B. Entonces tenemos que llevar hay que analizar con mucho más profundidad, hay una discusión entre oposición y oficialismo, que esto hay que arreglarlo de una buena vez. Y que vuelva a estar vinculada a la cantidad de metros, a ningún otro aspecto. Exacto. Ningún otro aspecto. Ni los servicios, ni nada. La contribución. Sí, la contribución. ¿Te acordás que mucha gente se vio obligada a pagar una tasa de alumbrado porque una intendencia de un gobierno se endeudó tanto con la UTE que después del convenio tuvieron que pagar en la factura de UTE un tiempo? Sí. No, la gente no puede ser rehén de eso. La gente tiene que ser rehén de tener su lamparita, su foco de luz en su cuadra y poder tener una buena iluminación cuando llega a trabajar en la noche y sentirse seguro. Reitero, entonces, para vos el tema se tiene que rediscutir y que la contribución vuelva a tener relación directa por los metros cuadrados de construcción, no ningún otro aspecto. Yo creo que estamos en condiciones de
posicionarnos frente a la gran reforma tributaria que tiene que tener el departamento canelero. Y si este es el hecho que va a desencadenar esa discusión para adelante, hay que asumir el compromiso de tenerlo, por el bien de todos los canarios y por el bien del bolsillo de todos los canarios, ¿no? Porque esto no tiene que ser para que paguen más, como pasó con el SUSIBE, que al final terminaron desprotegidos quienes pagan las patentes rodadas, porque hubo un acuerdo que lo que terminó a la larga fue aumentando las patentes. Esto tiene que ser un acuerdo y tiene que ser una reestructura y una reforma, quizás la más grande en los últimos años, una reforma tributaria en el departamento para que haya justicia tributaria. Bien. Sebastián, te pregunto, se terminó ayer la reunión, chau, despedida, etcétera, ¿en qué quedamos? ¿Nos reunimos de vuelta? ¿Qué acciones emitimos este comunicado? ¿Y qué más? Bueno, quedamos que estábamos dialogando estos días porque esto se vincula también con actividades de la LUC. Sí. Ayer hubo una sesión en la Junta Departamental, se terminó archivando un pedido de invitación de vuelta al intendente porque que se había presentado en el momento que también el intendente había pedido ser recibido. Entonces acá lo que hay que hacer es generar nuevas acciones y no descartar ninguna, porque ninguna es vinculante. Ahora, ¿sabes por qué te lo preguntaba también? Porque de este grupo tan heterogéneo de los que participaron ayer, hay gente más que tiene mayor posibilidad incluso de levantar un teléfono y llamar a Orsi. Esa es la realidad. Hay gente o hay integrantes donde el puente de comunicación está medianamente roto, porque tienen distintas maneras. Entonces, te pregunto, ¿se delegó a alguien para de alguna manera empezar a generar esos acercamientos, quizás con Leñani, con el propio Orsi, que tengan mayor facilidad, reitero, de levantar un teléfono y propiciar estas reuniones? No. A ver, para que no quede volando, ¿no? Se entendió clarito de que hay una aceptación de entender que hay que dialogar. Y también que si no hay diálogo y se corta el diálogo, tratar con la autonomía que tienen los ediles departamentales que utilicen las herramientas que ellos entiendan necesarias. ¿No? Yo, y acá, que no se me malinterprete, yo creo que todos los actores políticos del departamento tenemos el teléfono del intendente y el intendente no se niega a atender a nadie. Me animo a decírtelo, Cecilia, en nombre del intendente. Si no es otra persona que yo no conozco. La persona que yo conozco, estoy seguro que te atiende a todos los actores políticos del departamento. No sé si todos los a todas las personas. Lo que pasa es que lo que hay que tener una convicción de lo que se quiere plantear y llevar no solamente la protesta, que fue lo otro que hablamos ayer. ¿De qué nos sirve protestar si no proponemos? ¿De qué te sirve la protesta si no tenés propuesta? Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es volver a juntarnos, seguir dialogando en la coalición, formulando propuestas para llevárselas al intendente. El intendente verá, y si dice que no, es no. Permitime. Y si dice que no, bueno, ahí se actuará de otra manera. Bueno, Cabildo, por lo menos lo que señaló aquí Álvaro Perrone, tiene la idea de proponer. Ahí está. Le voy a proponer a Orsi que deje sin efecto la tasa y que discutamos políticamente, pedir un fideicomiso, que lo apoyemos un fideicomiso para cubrir solo específicamente esto, cuantificarlo claramente. Bueno, ¿cuánto es ese 50% que se le quiere trasladar a la gente? 20 millones, bueno, hagamos un fideicomiso por 20 millones y saldemos este tema. Lo presentó Álvaro. ¿Y qué aceptación tuvo? A ver, yo te voy un poco a traducir lo que yo entendí que presentó, que quiere hacer Cabildo. Cabildo lo que quiere es que la gente no tenga que pagar este aumento, primero. Sí. Pero tampoco quiere que la Intendencia deje de cumplir con un buen proceso de recolección de residuos. Entonces dice, bueno, accedan a un crédito, háganse cargo ustedes, endeudense ustedes como gobierno y no hagan que la gente se endeude por tenerles que pagar. Desde ese punto de vista no lo veo mal, o sea, es bastante claro. Lo único que le falta ahí a Cabildo decir, a mi gusto, es que el crédito sea dentro del periodo de gobierno. Que se pague con esta gestión, digamos. Hacete cargo. Es lo único que para mí le falta a ese comunicado. ¿Sí? Es una propuesta. Y yo la tengo que aceptar. Cabildo presentó una propuesta, nosotros tenemos que presentar propuestas. Entonces, presentando y dialogando con la Intendencia en base a propuestas, yo creo que podemos llegar a lograr algo y que por lo menos sea
redituable para la gente. ¿Y te parece viable? ¿Te parecería viable si la Intendencia dice, bueno, está bien, lo pago en lo que me queda de periodo, que es poco probable desde mi punto de vista, pero bueno, ¿a vos te parece viable? Yo creo que sí, a ver, yo creo que hablamos pila de veces de esto. A mí me parece que cada gobierno tiene la autonomía para hacerse cargo dentro del tiempo que le corresponde de hacer las cosas que tiene que hacer. Cuando tú te traspasás del periodo que te corresponde, ahí necesitas, en este caso, por una cuestión de votos, un tema cuantitativo, necesitas los votos de la oposición, y ahí el análisis es distinto. Sea dentro del gobierno, sea dentro del periodo de gobierno, a mí el gobierno departamental puede tomar la decisión. Yo no me opondría. No te opondrías. Bien, nuevas reuniones en... Como a ver, como para la basura, o porque me digan que van a hacer 100 kilómetros de calle. Sí, si lo pagás con este mandato, bárbaro. Si lo pagás con esta... Sí, pero a ver, es la autoridad que tenés porque te eligió la gente. No me parece mal. No ir más allá de eso, digamos. Y bueno. Pero a nivel nacional se ha hecho también. Claro, por supuesto, y se tiene que hacer. Está bien. Por eso yo te lo acepto. A mí no me parece mal, porque si no, ¿para qué sos gobierno? Bien. Eso no lo veo fuera de lugar. Pero no es la propuesta, no es lo que yo quiero, ¿no? No es ilegal, pero no te parece del todo correcto. Ni a nivel nacional ni a nivel departamental. No es lo que yo quiero que suceda ahora en Canelones. Bien. Yo quiero que esto se arregle por otra vía, se arregle de otra forma. ¿Y cuál sería esa forma? Bueno, dialogar, buscar las propuestas, buscar una reasignación de recursos dentro de la... Reasignación. Dentro del gobierno. Sí, una reasignación de recursos dentro del gobierno departamental. Dialogar con el gobierno nacional. ¿Qué puede aportar el gobierno nacional? ¿A qué política vamos a ir en el futuro con respecto a la recolección de residuos y la disposición final? Empezar a caminar. Y que eso haga que le quite presión de costo al gobierno departamental y que el gobierno departamental lo traslade a la gente. Bien. Sebastián, ¿qué pasa con el tema del 27 de marzo? La comisión especial conformada para trabajar de cara al referéndum, las herramientas y la estrategia en el departamento de Canelones. ¿Qué se ha definido hasta el momento? Bueno, tenemos un desafío enorme que nos va a implicar un despliegue muy importante por parte de la coalición, y cada partido con su propia agenda y cada agrupación a su vez con su propia agenda también. La verdad, desde mi punto de vista, un hecho electoral indeseado para mí, porque entendíamos que no se tenía que haber producido o realizado este referéndum que se va a realizar. Es legítimo porque la gente así lo entendió, y con la tranquilidad de que tenemos que hacer una campaña lo menos agresiva desde el punto de vista intelectual, informándole a la gente y no desinformando. Lamentablemente sé que vamos a tener que ocupar mucha parte de nuestro tiempo en aclarar situaciones que no se están informando de buena forma. Soy de los que entiendo que la gente tiene el voto decidido, que quizás necesita profundizar un poco más en algunos aspectos, pero que hay una decisión. Y nuestro mayor capital, nuestro valor agregado, es los éxitos que ha tenido en estos 2 años el gobierno nacional. Muchos de ellos están relacionados con la ley de urgente consideración. Pero vos acabas de decir algo que cada vez más actores lo van reconociendo. Este referéndum cada vez se va pareciendo más a un sondeo de opinión respecto de la gestión del gobierno en términos generales, no tanto reducido a la LUC, ¿no? No tengo dudas, Cecilia, porque a ver, este también hay que ser honestos bien, ¿no? ¿Qué ciudadano? O hasta, me animo a decirte, ¿qué actor político con responsabilidad se conoce los 135 artículos? No, capaz que conoce uno. Y vos podés, supongamos que te pueda pasar, a Cecilia Planes entienden que hay que derogar, de los 135 artículos, entienden que hay que derogar 30. Y los otros 105 no. ¿Y cuál es tu decisión de voto? Y tu decisión de voto va a terminar siendo
dándole la confianza al gobierno para que sigan haciendo las cosas como las viene haciendo, o quitándosela. Porque ¿cómo evaluás si estás de acuerdo en alguna cosa o en otra? Metieron todo dentro de una bolsa, pero lo único que han hecho es confundir a la gente. Y que como no hay forma de explicarlo, se dicen mentiras absolutas o se anuncian calamidades que no suceden. Por ejemplo, Bueno, pero la privatización de la educación, y bueno, el cartel se va a fundir, etcétera, etcétera. una cosa que nos toca a todos y que duele a todos, el aumento del combustible y esta nueva herramienta para esta transparencia. Mucha gente dice, bueno, Sí. mira, o sea, para mí, con que deroguen ese artículo y me dejen de trasladar a mí los sobrecostos de ANCAP y qué sé yo y no sé cuánto, para mí es suficiente. ¿Sabes qué? Sí, voto porque la verdad no me gusta Pero, estar bueno, dependiendo todos los meses de si me suben o no me suben el combustible. Pero eso es porque lo están informando mal. Porque Ah. derogar ese artículo no implica que el combustible no vaya a subir. Ujú. El artículo lo que habla es de exponer cuál es la metodología por la cual aumenta. Pero no dice y no implica que el mismo no aumente. ¿Se entiende? Sí, no, claro, pero de alguna manera cambia nuevamente el eje de qué va a generar ese aumento. No, es lo mismo. Es lo mismo, Cecilia, porque, a ver, estamos hablando de un producto que tiene una materia prima que es de carácter global, mundial, ¿ah? Bursátil, que es el petróleo. ¿Y qué tiene que el artículo que está en la LUC no dice que te voy a aumentar el combustible? Te dice cuál es la metodología para transparentar cómo deben de ser los aumentos. Ujú. Es solamente eso, o sea, el combustible, si hay que aumentarlo, te lo van a aumentar siempre. Pon LUC, sin LUC. No cambia nada. Si la harina sube, el pan sube. Ujú. No tiene nada que ver la ley. La ley lo único que dice es la forma en cual, la metodología que se utiliza para realizar Bien. el aumento y Pero- transparentar cómo se hace, que hasta ahora nunca fue transparente. Pero esa metodología le ha significado también al uruguayo, que obviamente vive en un proceso de adaptación, estar ahora en los últimos meses, no, pero prácticamente todos los meses viendo si sube o no sube. Algo que Bueno, a lo que pero no... eso es distinto. A ver, podemos estar de acuerdo con que estemos pendientes y todos los meses. En muchos países del mundo el combustible se regula mensualmente. Sí. Nosotros elegimos esa opción porque nos parecía también la mejor opción como para que la gente esté siempre bien informada de cuáles son los parámetros que están cambiando para que suba o baje el combustible, porque también puede bajar. Hace 7 años el petróleo en el mundo se desplomó, pero se desplomó cuando no valía nada. En Uruguay seguían aumentando los combustibles. Ahora eso, con este artículo y con ese sistema de transparencia, eso no puede pasar. Porque la gente conoce cuáles son las variables más importantes, y cuando las variables más importantes van a la baja, el combustible no puede ir al alta. Antes las variables más importantes iban a la baja, pero el gobierno anterior seguía subiendo el combustible. Por otras cosas, ¿no? Porque tenía que hacer la caja para mantener otras actividades dentro del Estado. Convengamos que hoy ANCAP sigue teniendo actividades deficitarias que no se han eliminado y que las seguimos bancando. Convengamos que hace varios meses que ANCAP viene, ha dejado de ser deficitario y viene produciendo ganancias, y eso es lo que, dentro de la transparencia, ha frenado el aumento de combustible. ¿Y qué le decís a aquellos que dicen, bueno, enseguida que se vote la LUC va a volver a subir el combustible? Y bueno, ojalá que no. Si la variable que marcan el proceso de aumento y ANCAP sigue produciendo las ganancias que sigue produciendo porque está siendo mucho mejor administrada que antes, no creo que suceda. No va a suceder si los indicadores no te llevan a que sucede. Si los indicadores te llevan a que sí, vos no lo podés ocultar a la gente, porque a la larga la gente lo termina pagando con otras cosas. Bien. Y después pasa lo que pasó en gobiernos anteriores con el problema deficitario espantoso ANCAP, ¿ah? Que le costó a la gente una torta de dinero. Entonces, a ver, yo puedo anunciar lo que pueda venir para adelante, pero son suposiciones, son casos hipotéticos, ¿ah? No son casos reales, son hipotéticos. Pero te vuelvo a decir, se puso todo dentro de una misma bolsa y lamentablemente la gente no puede decir por aquellas cosas que le incomodan, sino que tiene que hacer un balance, ¿ah? Tiene que hacer un balance, porque capaz que dice, bueno, está, mira, lo del combustible me molesta, pero derogo la ley y la inseguridad, ¿qué pasa?
Bien. ¿Qué sucede con la inseguridad? Pero en definitiva, en términos generales, coincidís en que es como una aprobación o no aprobación en términos generales a la gestión del gobierno. No tengo la más mínima duda. Bien. Yo no tengo la más mínima duda que la gente va a evaluar si venimos gobernando de buena forma y estamos en el camino de lo que la gente estaba necesitando y que por eso la gente optó cambiar de gobierno. Porque acá también hay que entender que se impuso un nuevo modelo filosófico desde lo político y desde lo económico y también desde lo social. Porque las elecciones sucedieron y la gente eligió cambiar. Entonces a mí no me parece mal tampoco que se haga juicio sobre cómo viene gobernando la coalición. No me parece mal. Te diría que me parece hasta mucho más saludable, más justo que el análisis puntual de este menjunje de leyes que la gente no puede tomar una determinación, que no es fácil tomar una determinación. Te voy a decir, me molestan 30 y 105 las tengo a favor, ¿qué hago? ¿Cómo se va a intentar convencer a la gente? Específicamente, ¿va a haber actos en conjunto, en Canelones? Bueno, el presidente no puede, pero ¿cómo se diagrama en un departamento tan importante como Canelones convencer a la gente, convencer al votante de que no derogue estos 135 artículos? Nosotros lo que vamos a hacer, y eso ayer lo acordamos, y funcionó muy bien. Sí. Te pido disculpas porque estoy justo ahora a una cortadora de pasto. Que es tener mucha presencia, ¿no? Mucha presencia en la calle, mucha presencia en los espacios públicos que nos permitan informar a la gente y corregir la información incorrecta que se pueda estar promocionando desde otras filas. Entonces el despliegue que tenemos que hacer es un despliegue, en este caso es más un despliegue de carácter físico, de tener presencia en las ferias, en las plazas, en los eventos, para poder estar con la gente y desde el punto de vista del proselitismo que sea en base a una buena información. Bien. Porque acá no vamos a votar por un candidato. Acá lo que vamos a votar es por la verdad, por lo que sucede, y te vuelvo a repetir, tenemos la suerte, y yo me considero que tenemos la suerte, de poder demostrarle a la gente con hechos de que esta es una buena ley, porque es una ley que tiene pantalones cortos, es una ley que ya se está aplicando hace más de 1 año y medio. Sí. Y no ha pasado nada feo, Cecilia. Ninguna calamidad se ha producido. De todas esas cosas que se anunciaron, no se ha producido nada. Al contrario, que el gatillo fácil, que iban a matar a la gente inocente, han bajado los homicidios, han bajado la cantidad de situaciones donde los vecinos tienen que salir a defender su propiedad. ¿Dónde está el gatillo fácil? El respeto a la policía. Hay cosas tan importantes que están en juego, que es un tema filosófico de cómo uno quiere vivir en la sociedad que uno quiere vivir. Y yo quiero vivir en una sociedad segura. Ojalá que me bajen el combustible, pero quiero vivir en una sociedad segura. Eso sin duda. Bien. Sebastián, te agradezco mucho este rato que te haces para conversar con nosotros y de tantos temas que a los canarios sabes que les importa y les importa mucho. Estaremos atentos a lo que surja en ambos aspectos, si se da ese diálogo, esa mesa de diálogo, las propuestas puntuales y cómo sigue accionando la coalición de gobierno en nuestro departamento y por supuesto también en la campaña rumbo al 27 de marzo. Un gusto escucharte. Gracias, Sebastián. No, gracias a vos, Cecilia. Caminaste 8 kilómetros conmigo. Mirá, ¿estabas haciendo ejercicio? Sí, estoy caminando. Pero estoy caminando. Hago un esfuerzo para tratar de tener vida saludable. Bien. Perdí el examen de la comida, por supuesto. Pan dulce, budín, todo eso va. Perdí todo con la peor nota. Pan dulce. Bueno, pan dulce con fruta. ¿Con fruta? Sí, siempre. Y trato de recuperarlo por otro lado. Para sentirme menos culpable. Menos culpable. Exactamente. Sebastián, ya voy a aprender. A escuchar un buen reggaetón ahora para los últimos kilómetros. Chao, Cecilia. Te la recomiendo. Saludo enorme, que pases muy bien. Gracias, chao. Era el diputado canario Sebastián Andú.